la vida y nutriendo la tierra, acorde a los lineamientos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Empresa Pública del Agua, EPAEP. Agua que nutre, futuro que florece. El nuevo Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Aquí iniciamos la revista de Opinión Democracia. Como lo anunciamos, vamos a analizar el tema que fue de interés en la capital de la República, el inicio de los controles preventivos y sancionatorios, así denominado, por exceso de velocidad. Se han marcado para aquello un kilometraje por hora mínimo, un rango moderado y las multas correspondientes y sanciones correspondientes si es que los conductores en la capital de la República rebasan esta velocidad, 50 kilómetros por hora en zonas urbanas, con un margen de 10 kilómetros. Si se pasa entre 50 y 60 kilómetros, es un rango moderado, se somete a una multa, y si pasa los 60 kilómetros por hora, está supeditado a 3 días de cárcel, así lo establece la ley de tránsito, y esto se está cumpliendo. ¿Cómo se lo hace? Con una suerte de radares manuales que se denominan cinemómetros y que son disparados a los vehículos en movimiento por los agentes metropolitanos, y ese aparato tiene la virtud de calcular la velocidad del vehículo. Ayer, una persona de nacionalidad extranjera fue la primera persona detenida como resultado de este operativo. Se supone que sobrepasó los 60 kilómetros por hora en la zona urbana. Eso establece la norma. Esto ha generado críticas y aplausos, como en todas las decisiones que se producen por las autoridades. Pero vamos a analizar técnicamente el tema, si en efecto esta, digamos, acción coercitiva, esta sanción, estas multas, la posibilidad de encarcelar incluso a una persona por sobrepasar un límite de velocidad, es lo más técnico, lo más adecuado para que la siniestralidad en la capital de la República se reduzca. Desde inicios de este año a la fecha se cuentan más de 2,000 siniestros de tránsito. Quizá ese es el argumento más fuerte que ha animado a las autoridades a buscar opciones para bajar esa tasa de siniestralidad, y lo que han encontrado es hacer o dar una respuesta punitiva a quienes exceden la velocidad. Está, como ya lo anticipamos, con nosotros a través de las plataformas digitales, el ingeniero César Arias. Él es un experto en temas de movilidad y vamos a acudir a su criterio, a su conocimiento, para ver la conveniencia de esta medida. Ingeniero César Arias, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, señor Paredes. Primero, muchas gracias por invitarme. Respecto de su pregunta, sí, o sea, el tema coercitivo es muy importante para hacer cumplir las normas de tránsito. Y de hecho, si es que esto se lo lleva de una forma adecuada, va a contribuir a disminuir las muertes y los siniestros. Sin embargo, también hay otro tema que es importante, que es la implementación de estos controles. Si bien en las áreas urbanas está establecido 50 kilómetros por hora, también existen dentro de esas áreas urbanas, de esas áreas consolidadas, hay algunas vías que son arteriales. Entonces ahí me parece que hay que hilar un poco más fino para ver exactamente cuál es la velocidad que se deben tener en estas vías arteriales, por ejemplo. En las vías expresas, como es la Simón Bolívar, también hay que hilar un poquito más fino. La ley normalmente dice 90 kilómetros por hora, pero todos sabemos que especialmente las personas que estamos en el área de la ingeniería civil, que hay una velocidad de diseño de la vía.
y esta velocidad de diseño hay que contemplarla. Normalmente lo que se tiene es que la ley o la norma se deriva de los temas técnicos. A mí me da la impresión que a veces acá se obvian los temas técnicos y se pone el tema legal, digamos, enfrente de todas las decisiones. Entonces, en el caso de la Simón Bolívar, yo creo que hay que hacer estudios más profundos para determinar cuál es la velocidad máxima. Entre esos temas, el uno es sin duda la velocidad de diseño. La velocidad de diseño de la vía es la máxima velocidad de operación en términos de seguridad. Pero también hay que tomar en cuenta la percepción de peligro que tiene la gente y la percepción de la velocidad que tiene la gente. Entonces, hay que hacer estudios sobre la conducta del usuario en las vías. Hay que registrar los sitios, obviamente, de mayor accidentalidad. Y sobre esa base, poner una señalización que sea absolutamente clara para el usuario. El tema fundamental que yo me temo es que la ciudadanía se confunda. Por ejemplo, cuando usted sale por la Simón Bolívar, al inicio por el norte, saliendo de la Avenida de los Granados, existe un pórtico bastante caro, un pórtico costoso, que utiliza una señal en blanco, negro, rojo, que dice, en el próximo tramo podría ser peligroso de que usted vaya a más de 50 kilómetros por hora. Eso va en contra de toda norma, porque primero la señalización, si es preventiva, tiene que ir en amarillo y con negro. Y si es reglamentaria o regulatoria, va en blanco, rojo y negro. Y esta es una señal que está utilizando colores de señal reglamentaria para hacer una prevención. Y por otro lado, el valor de la velocidad que usted pone ahí es un valor que no es real, porque en ese tramo tranquilamente usted puede ir a 80 kilómetros por hora. Entonces, no hay compatibilidad entre la señalización, ¿no es cierto?, y lo que en la realidad se encuentra el usuario, el conductor. Cuando no hay esta correspondencia, las señales no se vuelven respetables. Hay principios fundamentales. Una señal tiene que ser visible, tiene que tener el tamaño adecuado, tiene que ser uniforme, tiene que tener los colores y las formas adecuadas, tiene que estar en los sitios correctos de visibilidad. Entonces, por ejemplo, se debe determinar en qué tramo la velocidad, por decir algo, es de 80 kilómetros y en qué tramo la velocidad es de 60 kilómetros. Cuando usted entra a un tramo de 80 kilómetros, tiene que decirle la señal, señor, usted está entrando a un tramo de 80 kilómetros. Pero cuando termine el tramo de 80 kilómetros, tiene que decirle claramente, aquí terminó el tramo de 80 kilómetros. Entonces, eso me preocupa un poco porque las definiciones de las velocidades me parece que no han sido estudiadas. Usted, ingeniero Arias, acaba de poner sobre la mesa algunos temas y todo lo que nos ha dicho, que seguramente no es todo, por supuesto, nos deja ver que este control de la velocidad en zonas urbanas y periféricas es apenas uno de varios de los factores que deberían ser revisados de manera estructural alrededor del tema de la movilidad, con enfoque precisamente a bajar la siniestralidad y a través de ello a reducir el número de víctimas mortales y heridos que deja como saldo esta siniestralidad en la capital de la República. Y quizá por esta medida, digamos, no estructural, sino aislada, que formando parte de todos los controles necesarios que deben haber en la capital, se pone énfasis, y esto ha generado una suerte de rechazo ciudadano. Lo reitero, no en todos, muchas otras personas aplauden esta decisión, pero están basados en el caótico tráfico que tiene la capital de la República, que ni siquiera la medida del pico y placa que ya se aplica por largos años en Quito ha logrado aliviar de manera
aceptable la congestión, especialmente en la hora pico, y ahora se suma una acción, digamos, sancionatoria para los ciudadanos que puedan pasarse un techo de kilómetros por hora dentro de la capital de la República. Ciertamente, en los análisis técnicos que se hace en una hora pico de congestión, los ecuatorianos en promedio no circulan más allá de 50 kilómetros por hora. Pero a los ciudadanos nos da la impresión de que nos coartan esa posibilidad de acelerar un poquito más cuando estamos atrasados en los espacios de la vía que se puede, y justo ahí le aplican el cinemómetro y resulta sancionado. Ese es un poco el resumen, si usted quiere, de algunas de las críticas que he recibido respecto de esta decisión de aplicar la norma, ingeniero Arias. Sí, el tema del control de la velocidad es absolutamente loable. O sea, hay que hacerlo. Se lo hace aquí, se lo hace en Alemania, en Estados Unidos, en todos los países desarrollados. En los Estados Unidos también existe penas de prisión cuando se excede la velocidad. En España se castiga mucho lo que se denomina el manejo temerario, que aquí tiene que estar castigado también. Pero no está tipificado un manejo temerario. Sí, pues como tal, y no se le da la importancia si es que estaría tipificado. Y entonces usted ve que hay conductores, por ejemplo, que están en la Ruta Viva, en Interoceánica, en la autopista Los Chillos, que van rebasando a todo el mundo sin el menor pudor, ¿cierto? Y entonces son conductores peligrosos. Pero yo sigo sosteniendo que aproximadamente el 80 o más % de la gente respeta las señales. No es que todo el mundo no respeta. La gente en su gran mayoría respeta. Por eso es que hay que hacer estudios de observación sobre la conducta de los usuarios. Como en todas las actividades humanas, hay un 10, un 15% de delincuentes, es decir, de gente que no respeta la norma. Y a esos usuarios de la vía hay que dirigir el control. Eso es lo correcto. Y además, el tema de la prisión es un tema drástico, sin duda, pero por otro lado, usted sabe que hay homicidios que no son intencionales y que son causados por los vehículos, y especialmente por aquellos que van a velocidades importantes y que no tienen el tiempo necesario para detener el vehículo precisamente porque la velocidad es inadecuada. Entonces, a ese grupo objetivo es el que hay que dirigir el control. Pero, por otro lado, yo tengo que tener las herramientas para informar a la gente de cuáles son los sitios en los que no debe exceder el límite de velocidad. Tiene que estar absolutamente claro, como le decía al principio, las señales deben ser respetadas, pero también respetables. Hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba la ingeniería de tráfico, el profesor nos decía, hay que hacer estudios de la observancia, valga el término, la observancia de la señal. ¿Qué porcentaje de personas están observando la señal y están obedeciendo esa señal? Si una señal no es obedecida es porque está con problemas. Entonces, cuando una señal no es obedecida, hay que retirarla, hay que ponerle una, pero bien puesta, que como decía al principio, tiene que tener uniformidad en cuanto a las formas, a los colores y a los sitios en donde se pone. Tiene que ser absolutamente visible. Yo no puedo poner una y mantenerla, ¿no es cierto? Yo no puedo poner una señal que al rato está tapada por las ramas de los árboles. Exactamente, eso es lo que le iba a decir, ingeniero. Ahí tenemos un problema, y un problema grave, porque a veces la señalética preventiva o normativa está tapada por árboles, está ubicada atrás de un poste, o simplemente está mal ubicada de manera que pasan sin advertir lo mínimo los conductores, es decir, no tiene una eficacia
la eficacia que debería tener una señalética que le prevenga al conductor, en este caso, como estamos hablando, de un límite de velocidad. A veces forma parte del ornato, por decirlo de buena manera, el anuncio, la prevención de señalética, y los conductores pasamos sin advertir lo más mínimo. Exactamente, y la visibilidad de la señal, el mantenimiento de la señal, son absolutamente importantes, porque eso le da la idea al conductor de que esa señal es importante, que a esa señal la cuidamos. Pero muchas veces nosotros vemos las señales que están con propaganda política o que tienen ahí pegado un anuncio de algún comercio, etcétera. Entonces, eso no le da respetabilidad a la señal. Entonces, yo diría que en el tema de implementación hay que tener mucho cuidado. No se puede tener una implementación así de un Big Bang, digamos, de control de la velocidad, sino que hay que tener un plan de implementación que tiene que ir por sectores para que la gente se vaya empapando del tema, para que la gente vaya aprendiendo sobre cómo comportarse en la vía. Si es que no se hace un plan de implementación que sea adecuado, que pueda realmente traspasar ya estas malas costumbres que tenemos en el manejo, probablemente va a haber una reacción social y probablemente vamos a desprestigiar el sistema de control. Claro, de lo que conocemos son aparatos obviamente móviles, van a estar ubicados aleatoriamente. La autoridad municipal va a anunciar previamente los sitios de control, al menos eso han dicho. El ánimo no es sancionatorio sino preventivo. Pero ciertamente el tema de una detención de una persona por exceso de velocidad, más allá de que forma parte del marco legal, su no aplicación ha dejado esto, digamos, en calma. Pero una vez que usted tiene un instrumento con el que puede sancionar, como de hecho ocurrió el día de ayer, a muchas personas les ha parecido un exceso que por pasarse unos kilómetros, sobrepasar los 50 kilómetros, llegar a 51 kilómetros, usted ya está infringiendo. Se pasó de los 50, que es el límite. Si no se pasó de los 60, tiene una multa, pero si se pasó de los 60, pues está supeditado a ser sancionado con cárcel. 3 días de cárcel por pasar 60 kilómetros por hora. A muchas personas les parece que es una desproporción. De hecho, hay algún abogado que he visto en redes sociales que está anunciando una demanda de inconstitucionalidad en contra de ese artículo específico de la ley de tránsito que, como digo, no obstante que forma parte de la ley, su no aplicación dejó tranquilo el tema. ¿Qué criterio le merece a usted esto, ingeniero Arias? A ver, la prisión es una sanción muy grave, o sea, a mí me parece que es muy fuerte, y si se la aplica así a rajatabla y de inicio, me parece que va a tener una reacción muy fuerte por parte de los usuarios. Yo no estoy de acuerdo con que se avise al usuario de que aquí le vamos a controlar la velocidad. Esa no es la forma. Eso inclusive me parece que hay alguna resolución, alguna norma que establece eso, pero no es lo correcto. Lo correcto es pasar la información de las zonas y de las calles con el límite de velocidad que debe respetarse. Porque a mí, o sea, yo tengo un poco de recelo de que la gente no se va a dar cuenta de cuáles son los límites de velocidad. Los límites de velocidad, normalmente lo que se utiliza internacionalmente es en zonas de concentración urbana. Uh-huh. Sí, pero hay vías arteriales en esas zonas de concentración urbana. Y esas vías arteriales tienen otras condiciones de circulación, tienen a veces semáforos para cruce de peatones, tienen pasos a desnivel, etcétera. O sea, no están en las mismas condiciones que una vía con una trama reticular.
¿cierto? Es importantísimo el control de la velocidad, es importantísimo. Por ejemplo, a 30 kilómetros por hora, si hay un atropello a un niño, el niño tiene el 80-90% de posibilidades de salvar su vida. Si usted va a 50 kilómetros, el niño tiene la posibilidad de salvar su vida en un 50%. Pero si usted ya excede, por ejemplo, los 80 kilómetros, prácticamente la posibilidad de salir vivo es nula. Entonces, el control de la velocidad es importantísimo, pero lo que hay que hacer es hacerlo bien. O sea, eso es lo que a mí me da miedo. O sea, primero la definición de las velocidades. ¿Cómo definimos la velocidad máxima? No es porque esté en la ley. No puede ir la ley delante de la técnica. La ley arropa los conceptos técnicos. Ese es el proceso. Pero ahí nos toca retrotraernos a la génesis de la ley que no atendió en su momento a la técnica, porque ahora eso es una ley. Y quienes están a cargo de hacerla cumplir dicen, pues bueno, aquí dice cárcel, y le vamos a poner 50, 60, etcétera. Sí, pues ese es un tema, pero yo creo que sí hay posibilidades de soluciones, porque la misma ley establece de que en los sitios donde haya una señalización que determine una velocidad cualquiera, se obedece esa nueva señal. Entonces, por eso es importante los estudios técnicos. Lo que pasa es que en la ingeniería de tránsito, en la ingeniería de tráfico, hay mucha buena voluntad, ¿cierto? Hay un voluntarismo muy fuerte, y eso hace que se tomen las decisiones así en forma muy ligera. Yo, por ejemplo, no hubiera tomado una decisión de involucrar a toda la ciudad. O sea, yo diría la misma Simón Bolívar, habría que implantarla por tramos, que la gente se vaya dando cuenta, con un periodo solamente de citaciones, no con multas, el segundo periodo con ya la imposición de las multas y de las penalidades, y así seguir paulatinamente, de tal manera de que la gente vaya aprendiendo. O sea, el proceso de comunicación es importantísimo en la implantación de proyectos. Así es. No se pueden implantar los temas de la noche a la mañana y porque así dice la ley. Aun cuando diga así la ley, tenemos que tratar de que la gente entienda claramente de qué se trata. Sabemos nosotros que muchas de las licencias de conducir no se han obtenido de una forma idónea, ¿cierto? Y que a lo mejor la gente no está acostumbrada a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Ahora usted ve en las redes sociales, mire, en tales sitios van a poner los radares, tengan cuidado, con un concepto detrás que le está diciendo, evadamos la ley, evadamos el control. Y eso no es lo correcto en una sociedad que tiene que conducirse con valores, con preceptos, con temas de comunidad, de respeto. Yo me temo... termine su idea, por favor, ingeniero. Sí, pero si nosotros tratamos de implantar a rajatabla el tema, sin considerar a los actores fundamentales que son los conductores y los peatones, entonces no vamos a tener éxito, vamos a tener a lo mejor un rechazo que nos hace fracasar en nuestro intento. A eso iba. Yo me temo que por ser, digamos, represiva la ley, por ser coercitiva, por ser en algunos casos desproporcionada cuando estamos hablando de la detención de una persona, este proceso, vale decir, de educación con sanciones, quizá no va a tener el mismo resultado que se obtuvo hace, 20, 30 años, cuando empezaron a demandarnos a los conductores que usemos el cinturón de seguridad que se usaba en todas partes del mundo y que aquí nos pasábamos por alto el tema y había un millón de pretextos, es que me molesta, es que me estorba, es que me olvido, es que no me acuerdo. Pero bueno, con un proceso educativo, con mucha persistencia, pues ahora
ya no tenemos ese problema de seguridad. Cada conductor que se sube a su vehículo sabe que lo primero que hace, inclusive antes de encender el carro, es ponerse el cinturón de seguridad. Ese proceso que se vivió hace 20, 30 años en Quito, donde yo resido, me acuerdo del proceso en Quito, me temo, digo, ingeniero, que no va a tener el mismo resultado de entonces este tema de la velocidad, que como usted dice y como técnico conocedor de la materia, nos señala que es un tema importantísimo de control de las autoridades, importantísimo de observar los conductores. La forma, el mecanismo en el que se está implementando no necesariamente es el más adecuado, y más aún si se toma en cuenta que no se lo hace de una manera estructural, que el conductor tenga todas las alertas del límite de velocidad por los sitios que circula para que no exista pretexto alguno. Exactamente. Y eso es un plan de implementación. Un plan de implementación que tiene como uno de los elementos fundamentales la comunicación. Es lo mismo que si usted dice, por ejemplo, no hay escasez de medicinas en los hospitales, ¿no es cierto? Y usted envía ese mensaje a la sociedad. Y de repente la sociedad va al hospital y resulta que no hay los comprueba medicamentos. Que no hay. Claro. Entonces, eso es un fracaso. Entonces, lo que está en la realidad, o sea, lo que estamos viviendo en la realidad, tiene que ser traducido también a una política de comunicación. Hay que tener un sistema de comunicación muy potente para que las personas puedan primero aprender y razonar sobre el por qué se está haciendo el control. ¿No es cierto? Darle información a la gente y que la gente lo que escucha en ese plan de comunicación pueda verlo en la vía, ¿no es cierto? No, como le mencionaba al principio, poner una señal con colores de señal reglamentaria cuando es una advertencia y luego le ponen un valor de la velocidad que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces eso conduce al irrespeto, eso conduce al fracaso de los temas de control, porque obviamente no es una cuestión racional. Los abogados normalmente dicen que las normas realmente salen de la comunidad, ¿no es cierto? Salen de la sociedad. Es decir, que la sociedad tiene que aceptarlas. Pero si la sociedad no acepta, ya sea por desconocimiento o porque hay problemas de implantación del control en este caso, pues va a tener dificultades. Yo diría que el plan de implementación tiene que conocerse con anticipación. Yo empezaría, qué sé yo, con una zona de centro histórico, luego ir avanzando hacia el norte, que la gente se vaya dando cuenta y en esos sectores tener la señalización adecuada, con normas internacionales. Claro, primero eso, ¿no? Sí. Primero los caballos y después las carretas, como nos decían nuestros abuelos. Ahora, ingeniero, ¿tendrán sus razones las autoridades municipales, los agentes de tránsito municipal, para haber empezado al sur y en esos sectores urbanos? No sé, yo con riesgo a equivocarme, por supuesto, quiero pensar que no necesariamente son sitios de alta siniestralidad aquellos. Hay más siniestralidad en la circulación por la Simón Bolívar, seguramente. Para quienes nos escuchan en Quito, lamentablemente es un pan de cada día, el accidente, el rozón o un choque de gran dimensión que involucró a más de 3, 4 vehículos con resultados fatales. Eso se produce en la Simón Bolívar, por ejemplo, pero no en sectores urbanos necesariamente como en los que empezaron. Y otra de las críticas que con el tiempo ya se nos agota, pero no quiero dejar de toparles, ingeniero, es que quizá con estos operativos que concitan mucha atención y todo en una hora pico, va a contribuir este tipo de controles a la ralentización del tráfico en la capital de la República, el momento en el que el quiteño está más apurado
por llegar a su sitio de trabajo, de estudio o cualquier actividad que tenga que hacer. Así es, o sea, es complejo el tema, ¿no? Y el gran error es creer que esto es simple. Entonces, y tomar decisiones así muy al apuro. Como usted dice, en mi opinión, por ejemplo, la Simón Bolívar, ¿cierto?, debería tener un plan específico y debería servir de escuela para que los conductores vayan aprendiendo, porque los conductores no saben también. No es una cuestión de que todo el mundo se da cuenta de los peligros y esto, ¿no es cierto? Y como le digo, la gran mayoría de conductores sí respetan las velocidades y las normas de tránsito. Por eso es que es importantísimo el estudio de la conducta de los conductores, ¿cierto? Si es que no se hace un estudio de la conducta de los conductores, no estamos teniendo un elemento fundamental para la definición de la velocidad máxima. Si no hacemos un estudio de la geometría de la vía, no estamos teniendo otro elemento fundamental para la definición de la velocidad de operación de la vía. Fíjese, hace unos días hubo el accidente en la Ruta Viva, ¿no es cierto? Aparentemente hubo una falla de frenos, parece. Los frenos, ¿no es cierto? Pero también hay otros problemas. Por ejemplo, en la Ruta Viva la condición del pavimento está malísima, ¿no es cierto? Entonces, no hay una señalización, por ejemplo, en la Ruta Viva que le diga al conductor de vehículo pesado, ¿no es cierto? Señor, usted no puede ir por el carril de alta velocidad. Usted está condenado a ir por el carril derecho, Así no es. por los carriles. Mire usted, ahí toca un tema fundamental, ingeniero Arias, porque y eso es falta de educación nuestra, de los conductores. Podemos ver no solamente camiones de carga sobre el carril izquierdo, sino vehículos ligeros que van al ritmo que quieren por el carril izquierdo, cuando para eso obviamente está destinado el carril derecho y que les dejen seguir a un ritmo determinado, dentro de los límites obviamente de velocidad, aquellos que van de manera más ligera. Entonces, ahí tenemos graves problemas de educación vial los conductores, y esto refuerza lo que dije al inicio. Este es un tema estructural que concita un trabajo, un esfuerzo, no solo de la autoridad, de los conductores, temas de letreros, mejoramiento de vías, ingeniería de vías con su conocimiento que usted nos ha puesto sobre la mesa, y arrancar un tema sancionatorio, vía multa o peor aún con cárcel por ese lado, le hace ver un poco odiosa a esta intención que puede ser buena y necesaria, ingeniero. Así es, y es un problema grave, porque si es que la gente no obedece o la gente se rebela, perdemos una oportunidad de oro para poder controlar la velocidad. Como le mencionaba, en la Ruta Viva, por ejemplo, no hay una sola señal que le diga, señor camión o señor bus, usted no puede ocupar el carril izquierdo. Sí, está en la normativa, pero la normativa todos no la conocen o no la quieren respetar, pero una señal en la vía sí es mandatoria. Pero también sobre este mismo tema, ingeniero, hay agentes metropolitanos que ven lo que usted señala y tampoco toman cartas sobre el asunto. Es decir, no le dicen, por lo menos, señor del camión, señor del bus, vaya al carril derecho, usted no puede circular. Digamos que no lo sancione, pero que lo eduque, le diga que vaya por el carril derecho. Eso no se ha visto tampoco, ingeniero. Sí, no se hacen esas cosas. No se hacen esas cosas. Había algún momento, leí un artículo de un autor norteamericano que hablaba de las trampas tontas, ¿no? Las trampas tontas que causan los accidentes. Y entre esas trampas, por ejemplo, está el hecho de que no hay una señalización que sea clara, precisa. ¿Por qué es tan importante la señalización? Porque el conductor tiene décimas de segundo para tomar decisiones, porque viene a una velocidad
tal que las decisiones tienen que ser tomadas prácticamente en forma automática, y por eso las señales tienen que ser uniformes, tienen que utilizar los colores correspondientes, tienen que utilizar las formas correspondientes, porque le permite automatizar al conductor la forma en que conduce su vehículo. Entonces, si es que no tenemos eso, o hacemos caso omiso de esto, entonces tenemos problemas. La misma Ruta Viva tiene problemas en el diseño geométrico también. Usted tiene un bordillo de avenida cuando es una vía de 90 kilómetros por hora, y usted tiene los postes que están siendo chocados por los vehículos muy frecuentemente, que están localizados en la mitad de la vía. Ahí tiene que tener una barrera New Jersey, pero no como la que se ha colocado en la vía oriental, que no está anclada, parece de adorno eso, ¿no es cierto? Y entonces vino un camión, se chocó contra esa barrera y obviamente se pasó al otro lado, cuando el concepto de la barrera es que no le deje al vehículo irse al otro lado, sino que le retorne al carril. Entonces se pone una barrera New Jersey, pero se le pone encima sin anclarlo al piso. Entonces, todos estos temas son claves en la seguridad vial, y realmente, como parece que son simples, entonces todo el mundo lo pone y todo el mundo se cree con el conocimiento para definir las acciones, ¿no? Esperemos que con estas recomendaciones, ingeniero Arias, que con seguridad estarán escuchando las autoridades correspondientes del municipio de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, que son temas técnicos que deberían ser tomados en cuenta, porque lo que queremos acá es que se respeten los límites de velocidad, por supuesto, que se respete la ley, que se aminore la siniestralidad y con ello pues baje, ojalá se elimine las víctimas mortales, los heridos producto de estos siniestros de tránsito, pero que la manera en la que ejecuten estos controles trate, al menos en lo posible, de ser estructural, de ser educativa, de que comunique con antelación, no dónde se va a hacer necesariamente el control. A mí me parece que es un despropósito también aquello, pero sí de manera permanente los límites de velocidad y toda la señalética que establece el estándar internacional, para que todos en conjunto, autoridades, conductores, autoridades que controlan el tráfico y la movilidad en la capital de la República, desemboquemos en un resultado que nos beneficie a todos, pero no solamente de un lado, porque como reitero, me temo que esta medida puede resultarle odiosa a la gente cuando hay muchos temas en los que la autoridad no se ha preocupado y que debe hacerlo a la urgencia posible, ingeniero. Así es, totalmente de acuerdo. Hay que trabajar el tema, hay que hacerlo tranquilamente, sin apresuramientos, hay que poner todas las cosas que se deben poner, hay que tratar de señalizar bien, hay que definir primero las velocidades máximas de una forma técnica, hay que tener un gran plan de comunicación, hay que hacer un plan de implementación por etapas muy, muy definidas y claras. Hay que tener un proceso de educación para los conductores, hay que dar las razones del por qué se está haciendo. Es decir, hay un proceso, y un proceso que es delicado porque se trata de la comunidad, se trata de seres humanos que obviamente cada quien tiene su pensamiento y que necesitamos explicar por qué se hacen las cosas y hacerlo de una forma coherente, técnica, con gran comunicación. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos, el criterio técnico del ingeniero César Arias, experto en movilidad, respecto de esta decisión de la autoridad municipal, concretamente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de arrancar con controles preventivos y sancionatorios sobre límites de velocidad urbanos y periféricos, que ya han empezado a generar reacciones, y que estos espacios de opinión libre, por cierto, van a contribuir precisamente en darle insumos a las autoridades para que estas medidas necesarias, hasta urgentes, puedan tener un eco
importante en los ciudadanos, que somos los receptores de las normas, quienes estamos llamados a cumplirlas, y que de manera armónica vayamos resolviendo un grave problema. Se ha convertido en una epidemia la siniestralidad de tránsito en nuestro país. No puede ser que sea una de las mayores causas de muerte en Quito, la siniestralidad de tránsito. Todos estamos conscientes de la gravedad del tema, pero las formas de solucionarla tenemos que seguramente revisarlo. Aquí nos ha dado insumos técnicos, sustentados técnicamente el ingeniero César Arias, para hacer de mejor manera las cosas. Ingeniero Arias, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a usted por haberme invitado. Hasta luego. Hasta luego, que tenga buenos días. Son las 7:15 a.m. Esto es Revista de Opinión Democracia. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Vamos a analizar el tema de coyuntura internacional, el tema de la reunión de la OEA que se va a producir hoy en Washington en horas de la tarde para analizar los resultados de las elecciones, y lo van a hacer en base a un informe de la propia OEA que ya está sobre la mesa, que ha detectado una serie de inconsistencias que hacen intolerables los resultados. Volvemos enseguida para el análisis de este tema, amigos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija, tengo un dinerito ahorrado. ¿Qué podemos hacer? Pero abuelita, abre una cuenta de ahorro flexible. Lo hacemos fácil y rápido desde el celu. Yo te ayudo. ¿Y ahí puedo ahorrar y verlo crecer todos los días? ¡Claro que puedes! También puedo ganar interés desde el primer $1. ¡Obvio que puedes! Y con una tasa del 5%. ¿Y puedo hacer crecer mis ahorros cada día? ¡Puedes! Con tu cuenta de ahorro flexible, ¡claro que puedes! Ábrela ahora en pichincha.com, banca móvil o nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Con la visión no se juega. ¿Cómo estás cuidando tus ojos? ¿Cuidando mis ojos? Nunca lo pensé. A partir de los 40 años, podrías padecer degeneración macular por pérdida de nutrientes vitales. Podrías tener dificultad para leer, conducir y visión borrosa. ¿Y cómo cuido mis ojos? Toma una cápsula diaria de Maxivis, que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales, que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus